Hola, excelente día para todos ustedes. Bueno, esta es la segunda parte del tutorial de la base, pero ya vamos a empezar a subir. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a contar los puntos. Bueno, primero que todo estoy empleando una aguja de crochet número 3 de esta marca, miren. Y bueno, ya he terminado la base, voy a empezar a subirlo. Les voy a mostrar en centímetros de cuánto me quedó para que tengan una referencia. Me quedó prácticamente de 17, prácticamente, miren, 16 y medio, 17, ¿sí? Como les dije, no debe quedar muy grande porque esta mochila no es muy grande, no la voy a hacer muy grande. Estoy empleando un hilo crochet en 2 hebras, 2 hebras de hilo crochet y una aguja de crochet número 3. Entonces ahora cuando ustedes tengan la medida, ustedes van a contar los puntos. ¿Qué les recomiendo yo? ¿Qué les recomiendo yo? Porque el diseño que voy a colocar es múltiplo de 27. Entonces miren, aquí voy a hacer, entonces 27 puntos vale un diseño, ¿cierto? 27 puntos. Entonces, ustedes van a multiplicar 27 por la cantidad de diseños. En mi caso son 6. Tengo 162 puntos. Yo conté y tengo 162 puntos. Si a ustedes a lo mejor les falta o les sobra, pues simplemente van a soltar una vueltica y van a tratar de disminuir si les sobra, o si les falta van a dar más vuelticas y así les queda un poquito más grande una vueltica, aunque sea de más. Yo acá tengo 15 vueltas, tengo 14 vueltas en así, tejida, ¿cierto? En centímetros son 16, 16 y medio, casi 17. Entonces, una vez que ustedes tengan el plato, vamos a dar 2 vueltas lisas. Entonces recuerden, ustedes van a necesitar 27 puntos para un solo diseño. No olviden este número, ¿sí? Por la cantidad de diseños que quieran elaborar, por ejemplo, en mi caso fueron 6, tengo 162 puntos en mi fondo. Bien, vamos a empezar a dar entonces una vuelta totalmente lisa. Ya no vamos a hacer más aumentos, simplemente empiecen a tejer para arriba para que el tejido se empiece a encocar. Ustedes den 2 vueltas totalmente lisas. Miren, entonces les voy a ir mostrando qué va pasando cuando yo doy dando las puntadas, y les recuerdo que esto debe ya empezar a subir. Yo necesito que este platico empiece a subir. ¿Qué hago normalmente? Miren, yo voy jalando suavemente las almas, no mucho, no muy fuerte. Miren, entonces hago que el tejido se empiece a echar para arriba, ¿cierto? Vamos a dar 2 vueltas lisas para empezar a subir. Y llevo de alma 6 hebras. Miren, esto es como para que me le dé un grosor al tejido. No quiero que me quede tan menuditica la puntada, tenga cuerpo. Y esto me le da resistencia también al tejido. Ustedes pueden emplear 2, 4 hebras, incluso 8. Si quieren que el tejido les quede más durito, entonces empleen 8 o 10. Ya con 10 es más que suficiente. Pero yo hice 6. He utilizado 6. O estoy utilizando 6 más bien. Cada vez que vayan tejiendo de a poquitos, van jalando un poquito el alma para que el tejido empiece a echar para arriba. Bueno, entonces recuerden, van a ir dando 2 puntadas. Bueno, si ustedes se pierden, vamos a ir a marcar.
donde empecé yo a subir. Voy a poner ya, bueno, este marcador que tengo acá en la base ya la voy a quitar. Vamos a quitar esta marquita de aquí. Esto ya no lo voy a necesitar más. Y voy a emplearlo acá. Voy a ponerlo donde empecé, en este caso fue por aquí. No me hacer de cuenta que yo empecé acá. Ya, es que realmente como es unicolor es muy importante hacerlo. Solamente en estas vuelticas, ¿sí? De hecho voy a marcar por fuera, como les dije, para no tener que estar sacando esa marca de ahí. Y engancho. Aquí ya tengo mi marcador de punto provisional, es una hebra de color contrastante. Ahí está. Entonces recuerden, 2 vuelticas totalmente lisas. Entonces recuerden, tejen y van jalando de a poquito el alma, esto, para que el tejido se encoque más rápidamente. Entonces sigan tejiendo 2 vueltas lisas para empezar a hacer el diseño. Ya no hacemos más aumentos, muy importante que no hagan más aumentos, ya no más. Y él debe irse encocando. Entonces, vengo con ustedes, hagan 2 vueltas lisas, ya no hacen más aumentos, estamos subiendo ya con 2 vueltas. Bueno, aquí todavía voy en la primera vuelta, estoy terminando. Y recuerden de vez en cuando jalar, solamente en la primera vuelta van a jalar un poquito las almas para que esto se empiece a levantar. Miren. Ustedes jalan el alma de a poquito, tejen unos puntos, jalan el cordón, tejen otros puntos, jalan el cordón y así miren, él ya se va encocando. Entonces recuerden que son 2 vueltas para empezar. Esta de levantamiento y otra antes de empezar a hacer el diseño. A ver, ahí. Porque siento que a veces se me desenfoca la cámara al estar, ¿sí ven? Ahí de pronto, no sé. Entonces recuerden, son 2 vueltas, 2 vueltas. Para empezar. Ya estamos levantando, recuerden, estamos subiendo ya. Esta es la primera vueltica. Tengo que hacer otra igual, sin aumentos. Recuerden, ya no vamos a hacer más aumentos porque ya tenemos el tamaño del plato. Estoy tejiendo así porque como tengo la base muy pegada al cuerpo, entonces trato de no mover mucho la cámara porque al moverla siento que pierde enfoque el video. Entonces recuerden 2 vueltas, esta es la primera, me falta hacer otra para empezar a hacer el
el diseño. Entonces ya saben, pues dejan otra y vengo con ustedes ahora sí para empezar a hacer el diseño, que es lo que me interesa. Vamos a hacer unos relieves alrededor de esta mochila, de este cuerpo, del cuerpo de esta mochila. Bueno, tuve que mover un poquito la cámara porque siento que así a lo mejor se vea, no se desenfoca tanto. Entonces ahí me disculpo con ustedes, pero tuve que mover. Miren, simplemente estamos haciendo 2 vuelticas de levantamiento. Empecé la segunda, miren. Por eso está la marca ahí, para saber que ahí, después de pasar esa marca, ya empiezo otra vuelta. Entonces voy a empezar la vuelta número 2, tejiendo una vuelta también lisa. La segunda vuelta lisa. Entonces la voy a tejer. La segunda vuelta también es lisa completamente. Y después vamos a empezar los relieves. Entonces miren, recuerden que estamos tejiendo sobre la pestañita trasera del punto. Sobre la pestaña trasera del punto. Y recuerden jalar un poquito las almas, esto. Suavemente van jalando. Sin exagerar, miren. Entonces ahí se va enfocando ya vamos subiendo, ¿cierto? Entonces creo que así es mejor para el tema del desenfoque, porque cuando estaba grabando en la parte de la mesa, ahí se me desenfocaba mucho. Entonces recuerden, 2 vueltas, esta es la segunda, totalmente lisa, sin aumentos. Ya no estamos haciendo más aumentos. La voy a tejer y ahora sí, para empezar el diseño. Vamos a hacerla. Recuerden, usted puede tomar la cadena completa o solamente la pestañita de arriba. Yo estoy tomando la pestañita trasera, la que está acá, miren. Esta es la que yo estoy usando para tejer. Todo el bolso va a tener esta puntada. Entonces por eso ustedes están viendo el video de esta manera, porque como tuve que mover la cámara para poder hacerlo mejor, ya que tenía el celular muy pegado al cuerpo. Entonces así se desenfoca menos. Y miren, te recuerden, 2 vuelticas, ahí ya estoy subiendo. Estas mochilas son muy fáciles de tejer y son muy rápidas, sobre todo cuando son unicolor, ¿cierto? Pero la gracia es ponerle un relieve cuando son unicolor, pues para hacerlo más interesante el tejido. Ahí se desenfocó nuevamente, lo siento. Y recuerden, son dos vuelticas antes de empezar a hacer el diseño, el relieve. Esta es la segunda, recuerden. Entonces, ahora sí vengo con ustedes para que puedan observar lo que vamos a hacer, que es empezar a hacer el diseño en el cuerpo. Dejan esta vuelta hasta llegar aquí y vengo con ustedes. Bueno, ahora sí voy llegando al final de esta vuelta número 2. Miren, son 2 vueltas de levantamiento, ¿cierto? 2 vuelticas antes de empezar a hacer el diseño. No lo pueden olvidar. Entonces yo sigo para terminar esta vuelta. Miren, así me quedó la base, el fondo, ya se está encocando como la necesito. Y ahora vamos a empezar a hacer el diseño, ahora sí, del cuerpo de esta mochila. Vamos a hacerle un diseño en relieve.
son solamente dos puntos que vamos a emplear, que es el punto bajo alargado y el punto bajo normal, este que estamos elaborando. Eso es todo lo que vamos a emplear. Les voy a mostrar, pasamos la marca para empezar la vuelta número 3, la primera de diseño. Entonces miren, ya ahí pasamos la marca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a hacer un punto bajo alargado aquí. Miren, este es el punto, ¿cierto? Normalmente picamos acá arriba, pero lo vamos a hacer esta vez abajo. Entonces yo meto el crochet abajo, en la vuelta anterior, miren, la vuelta anterior, y hago el punto alargado de esta manera. Ahora hago un punto normal, un punto bajo normal, otra vez otro punto bajo alargado. Entonces recuerden, aquí abajo, vamos a picar abajo. Este es el punto, normalmente picamos acá arriba, pero esta vez lo vamos a hacer abajo. Entonces metemos el crochet abajo, una vuelta antes, y ahí formamos, miren cómo va quedando. Otro punto normal, el siguiente punto bajo alargado, o sea, tomando el punto abajo, metiendo el crochet abajo, miren, ahí, y alargamos. Y lo tejemos normal. Así, miren cómo va quedando. Nuevamente, otro punto normal. Y el último punto abajo alargado. Miren, entonces estamos ahí, pero abajo. Entonces miren cómo va quedando. Entonces empezamos con un punto bajo alargado tomando el punto abajo, un punto normal, un punto bajo alargado, un punto normal, un punto bajo alargado, un punto normal y un punto bajo alargado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tejer 20 puntos de separación normales, 20 puntos de separación, como hemos venido tejiendo. Entonces vamos a hacer 20 puntadas de separación. A ver, que no se me desenfoque mucho. Empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren, y así me va quedando el relieve. Recuerden, son 20 puntos de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos a hacer el segundo, el segundo relieve. Esto que acabamos de hacer. Esto que acabamos de hacer lo vamos a hacer nuevamente. Entonces hice el relieve, el diseño, 20 puntos de separación. Vamos a hacer otro relieve. ¿Cómo lo hacemos? Miren, entonces, primer punto aquí abajo, alargado. Recuerden, este es el punto. Y nos vamos a ir acá abajo. Entonces, un punto alargado, un punto normal, un punto alargado, recuerden, abajo, un punto normal,
Miren, así me va quedando. Un punto alargado, recuerden, punto bajo alargado. Lo estoy haciendo despacio para que se pueda ver. Un punto normal. Y el último punto alargado, aquí. Este es el punto, normalmente picaríamos acá, pero tejeríamos acá, pero como es alargado nos toca abajo. Por eso era importante hacer las dos vuelticas para dar la separación y se notara de la base. Miren. Perdón, ahí está. A ver. ¿Se ven? Entonces hice el relieve, tejo 20 puntos de separación nuevamente, normales. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos acomodando porque hay que el tejido quede bonito. Miren, me debe ir quedando así. Estos relieves, miren. Entonces hice el relieve o el diseño, 20 puntos de separación normales. Ocho, 9, 10, 11, 12, 12, ¿cierto? 13, 14, 17, 20 puntos. Ya tejí los 20 puntos normales, ahora me toca hacer nuevamente otro relieve. Sí, 20 puntos. Ahora, otro relieve. ¿Cómo empiezo? Miren. Entonces, el punto está acá. Entonces, yo me voy a ir abajo. Miren. Entonces, alargado. Un punto normal. Un punto normal. Entonces, un punto alargado, un punto normal, otro punto alargado. Otro punto alargado, miren, ahí abajo. Un punto normal. Otro punto alargado. Recuerden, abajo, la vuelta anterior, abajo. Un punto normal. Y un punto alargado. Punto bajo alargado, abajo. ¿Cierto? Listo, ya tengo, miren, ya tengo otro diseño, llevo 3. 1, 2, 3. Y todos separados por 20 puntos, ¿cierto? Entonces, nuevamente, 20 puntos voy a tejer ahora. 1, 2, 3, 4,
15, 16, 17, 18, 19 y 20 puntos de separación, ¿cierto? Entonces relieve, miren, diseño, 20 puntos de separación. Vamos a hacer otra figurita. Vamos a hacer otro relieve, otra figurita de estas. Entonces recuerden, miren, vamos a empezar con un relieve, un punto alargado. Esto es un punto bajo alargado, un punto bajo normal. Me paso al siguiente punto alargado. Otro punto normal. Alargado. Normal. A ver. Este es de este puntito. Este es de acá. Entonces, alargado. Normal. Y alargado. Entonces, esto mismo lo vamos a hacer hasta el final. Vamos a terminar, vamos a repetir. Vamos a repetir exactamente lo mismo hasta el final. Vengo con ustedes entonces cuando ya haya llegado al final. Entonces recuerden, un diseño, 20 puntos de separación, otro diseño, 20 puntos de separación, otro diseño y así. Vengo con ustedes. Bueno, miren, entonces aquí voy llegando al final de la vuelta de relieve. Miren, entonces se supone que aquí me alcanza para otra. Miren, como yo hice el cálculo, si lo hice bien, me debe dar espacio para otro, ¿cierto? Entonces aquí yo cuento 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, sí, 20 puntos de separación. Ahora hago el último relieve, entonces recuerden, se van a la parte de abajo del punto, aquí, o a la vuelta anterior más bien, alargado, un punto normal, el siguiente punto alargado, este es el punto, ¿cierto? Entonces me voy abajo, introduzco el crochet, lo tejo, otro punto normal, otro punto abajo alargado, un punto bajo normal y el último punto aquí abajo alargado. Entonces sigo tejiendo hasta el final. Miren, ya ahí ya me dio, ya llegué al final, miren, de esta vuelta número 1 de relieve. Listo, entonces como puede darme cuenta, de aquí a aquí hay 20 puntos de separación, los voy a tejer, pero vamos a empezar la vuelta número 2. Entonces sigo terminando esta vuelta, ya me voy acercando al marcador de puntos, a la hebra contrastante, miren ahí, y así me va quedando esta hermosa mochila con relieve. Entonces aquí ya he hecho la colocación del diseño en la primer vueltica de diseño. O sea, llevo 3, pero esta vendría siendo la primera de diseño. Entonces sigo para acercarme al final. Cada vez estoy más cerca al marcador de puntos, al hilo contrastante.
Bien, hemos llegado entonces al final, miren. Y vamos a empezar otra vuelta. ¿Qué vamos a hacer? Normalmente voy a empezar aquí, miren. Antes de seguir avanzando les voy a comentar qué vamos a hacer. Si ustedes se fijan en el punto alargado, miren, este es el punto alargado. A ver, ahí. Entonces, alargado, en la primera vuelta hicimos punto alargado, punto bajo normal, punto bajo alargado, punto bajo normal, punto bajo alargado, punto bajo normal, el que está aquí, y punto bajo alargado. Ahora en esta segunda vuelta, bueno, 20 puntos de separación, repetí lo mismo todo el tiempo, ¿cierto? Bien. A ver. Se me desenfoca bastante la cámara. Entonces, en esta segunda vuelta vamos a hacer en medio de estos 4 puntos alargados, si se fijan, en medio de esos 4 puntos vamos a hacer los puntos alargados acá. Entonces vamos a tejer punto alargado acá. Y aquí normal, o sea, aquí normal, normal, alargado, alargado y alargado. Entonces, si aquí tenemos 4, en la segunda vuelta vamos a tener 3. Porque los puntos alargados los vamos a hacer en medio de los puntos alargados. En medio de estos dos, un punto alargado. Y en medio de estos dos, otro punto alargado. Y en medio de estos dos, otro punto alargado. Vamos a hacerlo mejor con el ejemplo, con la práctica, para que puedan entenderlo. Entonces ahí normal, punto bajo normal, punto bajo normal también acá. Y en medio, como les decía, en medio de esos dos, un punto bajo alargado. Entonces, en medio de estos dos, aquí voy a tejer, miren, ahí. Y que quede alargadito. Entonces, se fijan, miren, ahí va quedando el diseño. Un punto normal. Y en medio de estos dos puntos alargados, como estoy señalando, ahí voy a hacer el punto alargado. Entonces, lo tejo. Punto bajo normal aquí. Y en medio de esos dos puntos, si se fijan, ahí en esos dos puntos alargados, vamos a hacer otro relieve alargado. En medio de estos dos, miren, en medio de estos dos, como estoy señalando ahí, en este puntito, miren, ahí está claramente, voy a hacer el punto alargado. Entonces, pongo el crochet y hago el punto ahí, alargado, miren. Y ahí está como debe ir quedando, y tejo hasta el siguiente relieve, miren, entonces encima de este relieve normal. Sigo tejiendo entonces normal hasta encontrarme con el otro relieve, ¿sí? Entonces miren cómo debe ir quedando el relieve, ahí se ve claramente. Entonces sigo tejiendo hasta el próximo, hasta el próximo relieve, hasta la próxima figurita, miren. Entonces esto es normal. Por eso les dije que íbamos a emplear 2 puntadas, esta alargada y la normal. Lo voy a hacer una vez más, o sea, voy a hacer esto mismo, lo voy a hacer otra vez. Entonces miren, llegamos al diseño, al segundo diseño. Entonces este punto es normal. El punto alargado de la vuelta anterior se teje normal también. Ahí, en medio de estos dos puntos,
en relieve alargado esto. Voy a hacer ahí, voy a picar, en vez de picar acá arriba, pico acá abajo. Lo hago, miren, alargado. Lo termino, este puntico normal. En medio de estos dos voy a hacer el punto alargado. Lo hago, miren. Otro puntico encima del relieve anterior, de la vuelta anterior normal. Y en medio de estos dos relieves, el punto alargado aquí, miren. Introduzco el crochet y lo tejo. Y ahora sí, miren, sigo tejiendo normal hasta terminar esta vuelta. Lo mismo vamos a hacer con los demás diseños, es lo mismo en esta segunda vuelta. Vengo entonces con ustedes para empezar la vuelta número 3. Bueno, hemos llegado entonces al final, miren, de esta vuelta. Es exactamente lo mismo, he repetido lo mismo como lo hicimos al comienzo. Voy a avanzar entonces hasta empezar, miren, esto se tejen, la separación, recuerden que es acá, miren, esto acá se va tejiendo normal. Y vamos a empezar la vuelta número 3 de diseño. Entonces yo les voy a explicar un solo motivo y ustedes lo van a repetir alrededor, ¿sí? Entonces con un motivo que yo les explique, ustedes lo van a repetir en los demás. En el tamaño según el tamaño que ustedes estén tejiendo, porque obviamente hay personas que a lo mejor les guste más emplearlo en una mochila más grande. Yo acá simplemente estoy haciendo una muestra con una mochila mediana pequeña, pero ustedes lo pueden hacer más grande si es que así lo desean, una mochila más grande. Recuerden que un solo diseño vale 27 puntos. Entonces, si quieren elaborar muchos diseños, por ejemplo, 9 diseños, entonces multiplican 27 por 9 y eso le da la cantidad de puntos que deben tener en su plato. Entonces, aquí, miren, entonces aquí voy llegando, ya voy pasando la vuelta, empezando otra vuelta. Miren, así me va quedando la mochila con el relieve. A ver, ahí, sí. Este diseño van a ser unas columnas, son unas columnas de relieve. Entonces miren, ahí, justo ahí, vamos a repetir entonces. Vamos a hacer un punto alargado ahí en ese primer punto. Lo voy a señalar con el crochet, ahí voy a hacer un punto alargado. Entonces lo tejo acá. Formo el punto alargado. Un punto, miren, ahí, entonces normal. Entonces, recuerden, entre relieve y relieve, un punto alargado, entre relieve y relieve, un punto alargado, entre relieve y relieve, otro punto alargado, y vamos a finalizar con un punto alargado aquí. O sea que vamos a tener 4 relieves acá, 4 puntos alargados. Entonces, este es el segundo, miren. ¿Se fijan? Lo tejo, el siguiente normal. Ahí, entre relieve y relieve, otro punto normal. Alargado, perdón. Ahí está. Un punto encima de este normal. Y finalizamos con un relieve alargado. Un punto bajo alargado. ¿Cómo lo hacemos? ¿O en dónde? Acá, miren. Entonces meto el crochet ahí y formo el punto alargado. Y ahí tenemos, ahí se va formando, miren, una columna o una línea vertical de este relieve, así. Sigo avanzando entonces normal con el punto normal.
Entonces yo voy a repetir, bueno, uno o dos diseños y ustedes ya van a hacerlo alrededor, ¿cierto? Todos los diseños que tengan. Voy a repetirlo una vez más con el siguiente diseño. Miren cómo va quedando hermoso esto. Muy bonito va quedando. Entonces miren, me voy acercando al siguiente diseño. Y vamos a repetir, miren, entonces ahí un punto bajo normal. Y entonces ahí encima de este, miren, ahí voy a hacer otro relieve aquí, acá, miren. En vez de acá voy a tomar la cadenita acá. Formo el punto alargado, miren, él queda alargadito, lo cierro. ¿Se dan cuenta? Miren, un punto normal. Ahí otro punto alargado, lo hago. Alargo bien el punto. Otro punto normal. Y ahí otro punto alargado entre este y este. Ahí voy a hacer otro punto alargado. Quede bien alargadito ahí. Y un punto normal. Y el último punto otro relieve alargado aquí. En este, aquí, miren. Encima de este, acá. Entonces, esto mismo que acabamos de hacer lo vamos a repetir alrededor en esta tercera vuelta. Entonces vengo con ustedes para empezar la cuarta. ¿Sí? Es lo mismo, lo que acabamos de hacer lo vamos a repetir en los otros motivos. Bien, niños, aquí estoy entonces en la vuelta, finalizando la vuelta. Esta vuelta número 3 de relieve. Vamos a empezar la vuelta número 4. Y aquí les voy a explicar algo para que ustedes lo vayan a repetir todo el tiempo. Esos dos, lo que les voy a decir lo van a repetir, son dos, digámoslo así, son dos pasos. Ustedes lo van a repetir hasta obtener el largo o la altura deseada o que necesiten de su bolso, según el tamaño del bolso que vayan a elaborar. Vamos a empezar la vuelta número 4. Miren, me estoy acercando cada vez más al marcador de puntos. Miren, ahí se pueden dar cuenta que me estoy acercando cada vez más. Entonces, miren. Entonces, estos dos, miren, estas dos, digámoslo así, estos 4 relieves y estos 3 relieves los vamos a repetir todo el tiempo. Entonces, 4, 3, 4. Ahora vengo con 3 relieves o 3 puntos bajos alargados. ¿Cómo los hago? Miren, simplemente punto. Encima de este relieve lo voy a tejer normal también. Y en medio, recuerden, en medio de estos dos voy a hacer otro relieve aquí. Entonces hago el punto bajo alargado, miren. Ahí ya lo hice. Ahora encima de ese relieve, un punto normal. En medio de estos dos relieves, otro. En medio de este y de este voy a hacer otro relieve ahí. ¿Cierto? Miren, ahí está. Punto bajo normal. Ahora en medio de este y de este otro relieve.
Y como les dije, vamos a ir intercalando 4 y 3, ¿cierto? Empezamos con 4, luego con 3, luego con 4 y ahora 3. Y sigo tejiendo entonces hasta el próximo relieve o diseño más bien. Voy a seguir tejiendo normal, miren. Tomando la pestañita trasera del punto. Y procurando de que esto no se frunza mucho. Acá miren cómo debe ir quedando. Así va mi mochila. Esta mochilita con relieve. Son columnas. Si se pueden dar cuenta, estoy formando columnas de relieve. Entonces sigan tejiendo la separación normal. Miren, punto bajo normal. Tomando la pestañita trasera. Y les voy a explicar nuevamente otro relieve, otro diseño, otra figura. Vamos a hacer exactamente lo que acabamos de hacer para que quede claro. Y ya ustedes van a repetir alrededor. Yo simplemente les enseño una o dos figuras y ustedes lo van a repetir alrededor. Bueno, me voy acercando otra vez a la figura. Recuerden ir acomodando su tejido. Miren cómo queda de bonito, me encanta esa figura, cómo se ve de bonito con esos relieves. Entonces miren, por ejemplo ahí sabemos que si hicimos 4 abajo, ahora vamos a hacer 3, que son los que van a ir en medio de cada relieve. Les voy a mostrar. Entonces, en ejemplo, entonces este punto normal. Entonces, este punto del relieve también va normal, porque en la próxima vuelta ahí vamos a tejer sobre ese punto, ¿cierto? Para ir formando el relieve, pero por ahora lo tejo normal. Entonces, ahí, en medio de estos dos relieves, si se fijan, en medio de este y de este hay un punto. En ese punto voy a hacer un relieve. Meto el crochet y miren cómo quedó el relieve, ¿cierto? Me paso al siguiente punto normal. En el siguiente punto de este y este, en medio de estos dos hay un punto. En ese voy a tejer alargado, miren. Y un punto normal. En medio de estos dos hay un punto. Ahí voy a hacer el relieve o el punto alargado, miren. ¿Cierto? Y así me quedó esta segunda figura. Entonces ustedes van a repetir, miren, hice 2. Entonces lo mismo se aplica. Lo mismo vamos a hacer para las demás figuras. Lo que acabamos de hacer. Vengo entonces con ustedes al final de esta vuelta número 4. Bueno, vamos llegando al final. Vamos llegando al final de esta vuelta número 4. Y si se fijan, miren. Terminamos con 3 relieves, ¿cierto? Después van a ser 4, después 3, luego 4. Vamos a empezar la vuelta número 5. Les voy a enseñar a hacer la vuelta número 5. Bueno, entonces como habíamos quedado, vamos a empezar la vuelta número 5. Miren, entonces la parte de separación va en punto normal, ¿cierto? Esto se sabe, esto va así. Y en la parte entonces donde vamos a llegar al relieve, vamos a hacer 4 relieves, porque recuerden que estamos intercalando 3, 4, 4, 3, 4, 3. Entonces para la próxima vuelta van a ser 4. Van a ser 4 relieves. 4 puntos alargados, ¿sí? Recuerden en los espacios. Vamos llegando entonces a la parte del primer relieve de esta vuelta número 5, del primer relieve. O de la primera columna, ahí se van formando columnas separadas de 20 puntos, ¿sí? Como vimos al comienzo. A ver, a veces se desenfoca.
Entonces aquí miren, llegamos a la parte entonces, ahora sí. Entonces encima de este relieve, miren, encima de este, dimos una vuelta, lo tejimos normal y ahora me toca hacer el relieve nuevamente ahí. ¿Cómo lo hago? Miren, simplemente introduzco la aguja en la vuelta anterior, estiro un poquito esto y lo termino. Ahí está entonces el primer relieve. Y recuerden, encima del relieve, pues un punto bajo normal. Y entonces ahí viene donde en medio de los relieves va a ir un alargado, un punto bajo alargado. Miren, introduzco, formo el punto, ¿cierto? Ahí está y lo termino. Miren, entonces llevo dos, otro punto bajo normal encima de este relieve. Y recuerden que en medio de los relieves, acá y acá, un punto bajo alargado. Entonces lo hago, lo tejo y finalizamos con un punto bajo normal y después, voy a ahí. Ahora miren, termino con un relieve alargado aquí en aquí miren, lo termino. Entonces recuerden, miren, allá hice los 4. Antes eran 3, ahora 4. En la siguiente vuelta van a ser 3 en los espacios. Acá, aquí y acá. Y así voy a ir intercalando. Entonces sigo avanzando en normal con mi tejido, miren. Tejo normal aquí, o sea, tejo punto bajo normal hasta el próximo relieve. Recuerden que solamente estoy explicando un solo motivo en cada una de las vueltas y ustedes lo repiten 1 o 2 motivos y ustedes los estoy explicando y ustedes lo repiten alrededor, es lo mismo. O sea, tal cual empiece con el primero, como haga el primero, van a ser los otros. ¿Sí? Entonces vengo con ustedes en la próxima vuelta número 6. Miren, sigo en esa vuelta número 5, lo voy a repetir una vez más para que ustedes puedan observar cómo lo hago. Miren, entonces me voy acercando al siguiente relieve. Entonces recuerden, en cada uno de los espacios, por ejemplo, vamos a hacer ahí, miren, un relieve, ¿cierto? Miren, ahí, aquí voy a hacer un relieve, punto alargado, lo tejo, un puntico de separación normal, otro relieve en el espacio entre estos dos, el relieve, ¿cierto? Miren. Esta es la vuelta número 5 de relieve, recuerden. Un punto normal, acá otro relieve en el espacio entre estos dos, hay un punto, ahí vamos a tejer. Y vamos a finalizar con un punto normal y otro relieve. A ver, un punto normal y otro relieve. Acá recuerden. Y entonces ya vamos a seguir. Sigan tejiendo entonces en punto bajo normal así. Tomando el puntito, la pestañita trasera del punto. Hasta finalizar esta vuelta. Entonces esto que acabamos de hacer. Lo vamos a repetir alrededor, ¿sí? Ahora sí vengo con ustedes. Bueno, vamos a empezar ahora la vuelta número 6. Estoy acá dándole todavía a esta parte del... Recuerden que esto es igual, esto se teje en la puntada normal. Y cuando lleguemos al relieve vamos a hacer la vuelta, o sea, cuando pasemos el marcador, por eso no lo he quitado, precisamente porque necesito saber dónde finaliza la vuelta. De todas formas, pues por el desnivel se sabe que es aquí. Miren, esta está más baja que esta figurita está más baja que esta, porque es un desnivel, ¿sí? Entonces sabemos que ahí terminamos, pero yo la voy a conservar hasta el final del video, hasta el final del tejido. Entonces ahora sí vamos a ir empezando a hacer la vuelta número 6 de diseño. Entonces, como abajo hicimos 4 relieves, ahora nos toca hacer 3.
cuando hicimos 4 puntos bajos alargados, como se pueden dar cuenta, 1, 2, 3 y 4. Ahora nos toca hacer en intermedio 3. En el intermedio de cada relieve alargado vamos a hacer 1. Entonces acá normal, miren, 1, un punto bajo normal. Entonces ahí miren, entonces como les dije, en el intermedio de cada punto de relieve, un relieve aquí, otro relieve aquí y otro relieve aquí, voy a elaborarlo. Entonces meto abajo, miren, termino el punto. El siguiente punto que viene lo tejo normal, que es encima de este relieve. Voy a tejer punto bajo normal. Otro relieve alargado ahí, lo hago, miren. Y un punto bajo normal acá. Otro relieve alargado ahí. Y por último, vamos a hacer, un punto bajo encima de este relieve. Y ahora sí hemos finalizado el primer relieve de esta vuelta número 6. Entonces, en la siguiente columna vamos a trabajar de igual manera. Vamos a hacer los puntos bajos de separación normales. Esto es normal. Entonces, miren, ustedes van intercalando fila por fila, donde si empezamos con 4, en la segunda van a ser 3, en la tercera van a ser 4, en la siguiente 3, 4, 3 y así sucesivamente hasta obtener el largo que necesitamos. Entonces recuerden, esto es normal. Yo estoy empleando este terracota, pero ustedes pueden emplear un beige, un gris, cualquier color, mochila unicolor que ustedes quieran hacer. Miren cómo queda la textura de bonito, queda excelente, me encanta. Entonces recuerden, miren, vamos acercándonos cada vez más al siguiente diseño. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Bueno, entonces seguimos por acá avanzando. Ustedes van a repetir exactamente lo mismo, esto que acabamos de hacer en todas las figuritas, y vengo entonces para empezar otra vuelta. Bueno, entonces en esta vuelta, miren, estamos todavía en la vuelta número 6. Recuerden los puntos de separación normales. Y voy a repetir una vez más cómo se hace el relieve en esta vuelta número 6. Las puntadas. Cómo las voy a ir trabajando. Miren, me acerco al último relieve de esta vuelta número 6 y recuerden que estamos tomando la pestañita trasera del punto. La pestañita trasera del punto, no se les olvide. Esa es la que vamos a ir trabajando. Les voy a mostrar rápidamente ahí, miren. El punto normalmente es una cadenita completa. Entonces está esta pestañita, la de atrás, y esta que está adelante. Esa no la vamos a tocar para nada, sino la de atrás, ¿cierto? Esa es la que vamos a ir trabajando todo el tiempo. Ok, llegamos al último diseño de esta vuelta número 6. Entonces miren, este punto normal, ahí no vamos a hacer relieve, punto alargado todavía. Encima del relieve de la vuelta anterior normal también. Y en los espacios, en el intermedio de estos dos, lo mismo en el intermedio de estos dos y en el intermedio de estos dos voy a ir haciendo relieve, puntos alargados. Entonces ahí empecé con el primero, un puntito de separación, otro, miren, ahí otro relieve alargado, punto alargado, este normal también, y en el intermedio, miren, en el intermedio de estos dos otro punto alargado, ahí lo voy a tejer, ahí está.
Y ya he terminado este diseño. Ahora, ¿qué voy a hacer? Sigo avanzando entonces en punto normal, punto bajo, tomando la pestañita trasera hasta empezar la vuelta número 7. Entonces ustedes van a repetir intercalando, ¿cierto? Empezamos con 4 en la primera vueltica, luego 3, luego 4, luego 3, luego 4, luego 3. Ahora en la próxima vuelta, o sea en la 7, tengo que pasar este marcador, por eso marqué ahí para saber dónde. Miren cómo va la mochila. Esto se teje normal, recuerden. Es muy fácil este relieve porque es simplemente intercalar dos vueltas, una de 4, el relieve, uno de 4 y otro de 3. Entonces en la próxima vuelta lo voy a hacer, miren, aquí me toca de 4, ¿cierto? En la próxima de 3, en la siguiente de 4 y así. Y los espacios son punto normal. Estamos llevando de alma 6 hebras, miren, del mismo color. Entonces aquí me toca 4, miren. ¿Qué voy a hacer yo? Ahí voy a hacer un punto alargado, miren. Entonces un punto alargado, punto bajo alargado, lo termino. En el siguiente un punto normal. Entonces después otro punto alargado en el espacio entre estos dos puntos. Un punto alargado. Está la vuelta número 7, ya la empezamos, miren. Empezamos la vuelta número 7. Un punto normal. Y procuren que las columnas les queden derechitas, las columnas de ese relieve tan espectacular. Ahora otro espacio, en ese espacio que se forma entre estos dos puntos alargados, entre este y este, voy a hacer otro relieve alargado. Y vamos a finalizar con un punto normal, un punto bajo normal y un relieve después. Punto bajo. Y ahí un relieve. Entonces, como les dije, yo simplemente voy a hacer un diseño de cada vuelta, en cada vuelta, y ustedes lo van a repetir alrededor. Miren que es exactamente lo mismo. Entonces, como les dije, intercalan. En una vuelta hacen 4, en otra 3, en una 4, en otra 3, en una 4, en otra 3, en una otra 4 y así. Bueno, aquí estamos nuevamente, vamos a empezar la vuelta número 8. Vamos a empezar la vuelta número 8, miren cómo van los relieves. Entonces es simplemente ir intercalando fila por fila los relieves, o sea los puntos alargados para formar las columnas, ¿sí? Entonces vamos a empezar esta vuelta de la siguiente manera. Saben que la separación es igual, ahí no hay ningún cambio. Se teje siempre hasta el final de la misma manera. La separación que hay entre relieve y entre columna y columna, esto se teje igual. Y ahora, como en la parte, la vuelta anterior tejimos 4 puntos alargados, ahora nos toca 3. Entonces, como les dije, hay que ir intercalando. Aquí miren, llegamos entonces a la parte del relieve. Ahí encima de ese primer punto alargado se teje normal. Normal. En el siguiente punto, en estos espacios, miren, en el espacio que hay entre este punto y este, acá hay un punto. Ahí es donde vamos a tejer alargado. Punto bajo alargado. Lo estiro. Un punto normal, otro espacio, miren, ahí llegamos a otro espacio, se teje igual.
punto normal. Llegamos a otro espacio, miren, el espacio que se forman entre estos dos puntos. Aquí vamos a formar un punto alargado, entonces introducimos el crochet acá abajo y alargamos, ¿cierto? Y ya está mi primer diseño de la vuelta número 8. Entonces esto que acabo de hacer lo voy a repetir en todas las figuras, en todo el motivo, ¿sí? Recuerden, punto de separación igual. Obviamente se siente, a mí me pasa que cuando estoy tejiendo solamente con hilos siento la textura de la mochila bastante liviana. Yo normalmente tejo con un cordón, pero pues esta vez decidí hacerlo con los hilos del mismo color, ¿sí? 6 hebras adicionales para darle un refuerzo al tejido, quede duro y más resistente. Porque si ustedes no ponen ese hilo, esas hebras, la mochila de seguro les va a quedar muy floja. Entonces lo recomendable siempre poner es poner alma, sea cordón, sea hilo, sean 2 hebras, 4, 6, 8, incluso 10, máximo 10 hebras. He visto también pues que ponen 12, pero ya a mi parecer es muy exagerado poner 12 hebras, o sea, en una mochila unicolor. Esto pasa muchas veces solamente cuando estamos trabajando mochilas de diseño, que sí, obviamente por obvias razones sí son 12 hebras porque son 6 colores, porque recuerden que se utiliza normalmente 2 hebras, pero hay mochilas de una sola hebra también. Pero entonces para las mochilas de diseño sí es normal tener 12 hebras por el tema de los colores, pero para una mochila unicolor me parece que es ya muy exagerado, queda ya el tejido muy rígido. Entonces con 6 o 8 está bien. 2, 4, 6, 8. O por qué no 10 también. Con 10 hebras también. Pero ya, bueno, eso ya depende de la textura que ustedes quieran lograr. Una vez más voy a repetir en esta vuelta número 8 el relieve. Entonces encima de ese relieve tejí un punto normal, miren. En el espacio que hay entre este y este, aquí va a haber otro relieve. Un puntico encima de este normal, tomando la pestaña trasera. En el espacio que se forma entre estos dos puntos alargados, igual también. Encima de este relieve un punto normal. Y en el espacio que se forma entre estos dos puntos, un punto bajo alargado igual. Entonces ya hemos terminado el segundo diseño. Miren, son solamente 3 en esta vuelta. En la siguiente van a ser 4, en la siguiente 3, en la siguiente 4, y así van a ir intercalando ustedes sus vueltas. Vengo entonces con ustedes, ya voy a seguir avanzando, voy a repetir hasta obtener un poquito más de altura, y ahora sí vengo con ustedes para que vean cómo queda. Miren, es igual, se repite lo mismo. Como les dije, en una vuelta se intercala. Empezamos con 4, en la siguiente con 3, en la siguiente 4, en la siguiente 3, 4, 3, 4, 3 y así sucesivamente. Para formar las columnas. Son 6 columnas, a mí me ocupo 6 columnas separadas por 20 puntos, que es este espacio. Pero pueden ser más o pueden ser menos. O sea, usted puede hacer la columna mucho más ancha o un poquito más delgadita, de 3 puntos o de 2 puntos. Una línea así. Ya ustedes pueden jugar con su diseño. Simplemente les estoy dando las pautas para que ustedes puedan hacer una de estas con este mismo diseño, con esta columna de 4 puntos de ancho. De hecho son 7 puntos de ancho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos de ancho y 20 puntos de separación. Voy a seguir avanzando entonces hasta obtener más altura y vengo ya ahora sí con ustedes. Bueno, niños, aquí voy a empezar una vuelta, ya estoy más avanzado, ¿cierto? Como les dije, es repetir exactamente lo mismo. Esto aquí vamos a tejerlo. Los espacios entre columna y columna siempre son iguales. Es decir, punto liso, punto bajo normal.
más bien punto bajo. Tomando la pestaña de atrás, miren cómo va quedando el relieve, una columna, miren otra columna, y así se van formando estas bonitas columnas. Entonces miren, paso el marcador, miren el marcador de puntos acá con el hilo contrastante. Entonces como abajo, o sea, les voy a explicar qué he estado haciendo todo el tiempo. Estoy intercalando, por ejemplo, aquí en la vuelta anterior hice 3 puntos alargados, por lo tanto en esta vuelta me toca hacer 4. Entonces tengo que intercalar 3 y luego 4, 3, 4 y así. Por ejemplo, miren, como abajo hice 3, ahora me tocan 4 puntos alargados. ¿Qué hago? Aquí en este primer punto voy a tejer un punto alargado, miren, simplemente pongo el crochet aquí abajo y tejo el punto que quede alargado, miren, punto bajo alargado. El siguiente punto del relieve lo tejo normal, es decir, sobre relieves no voy a hacer punto alargado, sobre relieves no voy a tejer punto alargado, simplemente tejo el punto normal, así. En el siguiente un punto alargado, ¿cierto? Miren, tomando eso sí, teniendo mucho cuidado, porque como yo trabajo en 2 hebras, hay que trabajar las 2, miren, entonces ahí está. El siguiente relieve, encima del relieve un punto normal. En el siguiente relieve otro, aquí en este espacio, en este punto otro relieve. ¿Cierto? Mire, y así me va quedando. Y finalizo con un punto normal y un relieve acá, ¿cierto? Porque son 4. En una vuelta son 4, en la siguiente son 3, en una 4, en otra 3, en una 4 y en otra 3 y así. Entonces sigo tejiendo hasta el otro relieve. Tengo que seguir avanzando, entonces miren, entonces acá en el siguiente punto tejo los puntos normales. Y vamos formando el cuerpo de la mochila, pero con relieve. Y estas son unas columnas, miren, si se dan cuenta son como líneas verticales que se forman. Ustedes la pueden hacer más ancha, claro que sí, o mucho más delgada e implementarla en cualquier tamaño de mochila, pequeña, grande o mediana, cualquier tipo de mochila. Eso sí, unicolor en lo posible, aunque pueden llevar hilos de color y estas figuritas hacerlas de color, estos relieves hacerlos de color, pero para mí es más bonito así, con el mismo color del hilo con el que estoy trabajando. Entonces esto recuerden, esto es normal, esto se teje normal, el espacio entre columna y columna se tejen los puntos normales, miren ya cómo va, y así vamos formando las columnas. A veces se desenfoca bastante la cámara, sí. Hay que tratar de que la imagen se vea clara. Entonces trato de no mover mucho el cuerpo para evitar que la cámara se mueva. Entonces ahora me voy acercando nuevamente a otra columna. Si se dan cuenta, voy llegando a esta columna. Entonces recuerden que aquí son 4 puntadas en bajo alargado. Miren, entonces ahí empiezo con la primera. Aquí, ahí introduzco el crochet, ¿cierto? Y alargada. Un punto normal. Me paso al siguiente punto que está entre estos dos. Este que está aquí. Y abajo voy a picar. Ahí abajo. Y voy a formar el punto alargado. Miren, ahí está, otro punto normal.
en el siguiente espacio de estos dos puntos un punto alargado y un punto normal encima del relieve, miren, encima de este, un punto bajo normal y en el siguiente un relieve, ahí, un punto bajo alargado. Y eso es lo que vamos a repetir, es decir, en esta vuelta fueron cuatro puntos alargados, pero en la siguiente van a ser 3 para ir formando este efecto, miren, combinando esos, miren, ¿cierto? Combinando esas dos vueltas se van formando las columnas. Entonces vengo con ustedes ya para más adelante, ya más avanzado. Voy a seguir tejiendo, es exactamente lo mismo. Intercalen estas dos vueltas, la de 4 y la de 3. Para no extender mucho el video, vengo con ustedes. Bien, entonces aquí yo voy ya a empezar otra vuelta. Miren, el marcador de puntos donde lo tengo, no lo he quitado todavía. Vamos a empezar la vuelta. Como les dije, yo avancé un poquito ya he avanzado bastantes vueltas. Entonces se forman estas columnas con los relieves. Recuerden que si en una vuelta hice 4, en la siguiente voy a hacer 3. En este caso me toca 3, ¿cierto? 3 relieves. Entonces miren, ¿qué hago normalmente? Encima de los relieves hago un punto normal, un punto bajo normal. Y en los espacios que hay entre relieve y relieve, como siempre se lo he dicho, bueno, de hecho aquí sí me toca de 4, perdón, aquí es de 4. Entonces vamos a hacer de cuenta, no sé qué estaba mirando, pero aquí me toca. Vamos a hacer de cuenta que vamos a empezar a colocar la figura, ¿cierto? Vamos a empezar esto. Entonces, ¿qué hago? Miren, normalmente me tocaría 4 puntos, un puntico, perdón, en relieve, miren el primero. Luego un puntico de separación normal, otro relieve, otro punto alargado, punto bajo alargado, miren. Un puntico normal también. Otro punto en punto bajo alargado, miren. Entonces ingreso la aguja acá, en la vuelta anterior y formo el punto. Un puntico. Y nuevamente otro punto alargado. Estamos haciendo de cuenta que vamos a comenzar a colocar el diseño en la primera, aquí, esto. Entonces, ¿qué hago? Después voy a tejer 27 puntos de separación, los tejo. Uno en punto normal, ¿cierto? En punto bajo normal, tomando la pestañita trasera del punto. Entonces recuerden, 1, 2, así hasta obtener 27 puntos. 2, acá tengo este hilo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 puntos de separación, 20 puntos, ¿sí? 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 17, 18, 19 y 20. Son 20 puntos de separación. Otro diseño nuevamente que hago. Entonces acá son 27, listo. Ya los tengo. Ahora me toca hacer otro relieve. Estamos haciendo de cuenta que voy a empezar nuevamente. Que estoy empezando, perdón, la primera vuelta de diseño esta. Entonces me toca hacer el relieve. ¿Cómo lo hago? Entonces hago, miren, un punto bajo alargado aquí, pero abajo, ahí, miren.
Meto la aguja ahí, formo el punto, un puntico bajo normal, otro punto alargado mientras lo hago, un punto de separación, un punto alargado, un punto normal tomando la pestañita trasera como siempre, y después un punto bajo alargado aquí. Ahí estoy. ¿Cierto? Entonces esto mismo que acabo de hacer lo vamos a repetir alrededor, ¿cierto? Como si estuviésemos tejiendo la primera fila. Y ya saben que en la siguiente, o sea en la número 2, vamos a hacer de cuenta que estamos empezando, pero ya voy muy avanzadito, miren. Entonces vamos a hacer 3 relieves, o sea en los espacios que se forman entre relieve y relieve. Ahí vamos a ir poniendo en estos espacios, miren, acá pongo un relieve, acá otro y acá otro, ¿sí? O sea que en una vuelta son 4, en la siguiente 3, en una 4, en la siguiente 3. Y así hasta terminar. Entonces, niños, nada, muchas gracias por estar aquí, por ver el video. Esperen la tercera parte para empezar a hacer los ojales. Y los ojales, la decoración y bueno, el cordón de amarre y terminar la mochila. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad para empezar a hacer los ojales. Entonces ustedes tejen más o menos hasta la altura deseada, siguiendo estos mismos pasos que les acabo de indicar. Y bueno, miren cómo queda. Lo pueden hacer en los colores que quieran. Lo pueden hacer beige, gris, negro. Y bueno, así queda este bello diseño. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.